Bueno, Dios les bendiga, apreciables estudiantes y participantes del curso de Apocalipsis, correspondiente al plan de estudios de la licenciatura en Educación Cristiana y Teología en UTG. Bien, hoy vamos a abordar un poco acerca de la unidad 3, cuya titulación es Daniel, el fundamento de los eventos apocalípticos. Vamos a ir viendo entonces un pequeño abordaje acerca de este material para que tengamos una idea un poquito más abierta o más profunda. Es nuestro deseo en este estudio, por supuesto, entender los eventos por venir, y los queremos entender en el contexto del libro de Apocalipsis, un libro de resumen de la historia futura. Sin embargo, puesto que la gran mayoría de Apocalipsis, a partir de los capítulos 2 al 19, se trata de acontecimientos que están registrados dentro de la tribulación. Debemos tomar un tiempo ahora al comienzo para colocar un buen fundamento de conocimiento acerca de este período y cuándo tomará lugar en relación con nosotros. Este conocimiento viene a través del libro de Daniel, porque ahí vemos la profecía de las 70 semanas. La tribulación es la última de estas semanas, es la 70ª semana de Daniel. Bueno, en contexto, como decíamos en la videoclase anterior, Apocalipsis no nace en el vacío, sino que nace en el marco escatológico apocalíptico del libro de Daniel, ¿verdad? Un libro extremadamente impresionante con su contenido apocalíptico que anuncia muchas cosas y predijo muchas cosas, y algunas de ellas se han cumplido y otras se cumplirán en el futuro. Y como ya reza este documento, todos esos son sucesos y eventos que corresponden dentro del marco de la tribulación y gran tribulación. Apocalipsis precisamente es ese libro, ¿verdad?, que habla acerca de los acontecimientos que sucederán en ese tiempo y su naturaleza, ¿verdad? Todo lo que corresponde o comprende la tribulación. Entonces, o como se le llama, la 70ª semana de Daniel. La profecía de las 70 semanas, eso está en el texto de Daniel 9. Un estudio de la profecía de las 70 semanas nos aclarará varias cosas que son bastante problemáticas en el cristianismo de hoy. Nos mostrará primero que nada la naturaleza de la tribulación, que es principalmente para reconciliar a Israel con su marido, en sentido figurado, Jehová el Señor. Debido a esto, Daniel 9 nos ayuda a entender que la iglesia o el cuerpo de Cristo, que consta de todos los cristianos desde el primer siglo hasta hoy, será arrebatada antes de la tribulación, porque aquel tiempo de sufrimiento no tiene nada que ver con nosotros, sino con Israel. Bueno, para ir entendiendo un poco acerca de esto, todo lo que está relacionado con la profecía es apocalíptico, escatológico. Y en ese contexto existen dos programas: el programa de Dios con Israel y el programa de Dios con la iglesia. Entonces, estos programas, uno está suspendido y el otro está en marcha, que lleva más de 2000 años en marcha, que es el programa de Dios con la iglesia. Cuando Israel rechazó a Jesucristo y terminó crucificando al Mesías, el programa de Dios con Israel estaba llegando a su cumplimiento a la semana 69.
Cuando muere el Mesías, se estaban cumpliendo las palabras de Daniel, del ángel dadas a Daniel. Entonces, mezclar los dos programas es una violación al texto bíblico y es un desconocimiento terrible de lo que enmarca cada programa. Dios vino tratando con Israel a través de los tiempos, a través de la historia, vino tratando con Israel en periodos de tiempos marcados, que eso lo veremos más adelante. Entonces, el periodo de tiempo marcado que puntualizó el ángel Gabriel a Daniel fue cuando el Mesías sería cortado. Entonces, allí se detiene el tiempo, el reloj profético o el programa profético de Dios con Israel, y se le da paso a otro programa, que es el programa de Dios con la iglesia, que inicia cuando el Espíritu Santo desciende de forma colectiva en Pentecostés. Pero antes de eso, el Israel espiritual, ¿cómo le digo? El Israel espiritual se manifestó. ¿Cuál es ese Israel espiritual? Todos aquellos que siguieron a Jesucristo, que se convirtieron al Señor, los discípulos. Fue sobre esa plataforma que vino el nacimiento de la iglesia. Esto es en el intervalo llamado la gracia o el pacto, la dispensación de la gracia. Entonces, mientras eso ocurre, mientras termina esta dispensación o mientras termina el programa de Dios con la iglesia, el programa de Dios con Israel está detenido. Entonces vamos a ir adentrándonos un poco aquí, ya que lo que queremos dar es un panorama un poco generalizado. La naturaleza de la iglesia, ¿pasará por la tribulación o no? Por eso tuve yo que mencionarle el aspecto de los dos programas de Dios, porque este es un tema muy martillado. Si va a pasar la iglesia por la tribulación, sí o no. ¿Por qué? En la escritura se mencionan dos esposas, sumamente importantes, la de Jehová el Padre y la de Jesucristo el Hijo. O sea, todo esto es figurativo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque enmarcan dos programas. El programa de Dios con Israel, que en su momento a través de la boca de los profetas Dios le llamó a Israel esposa. Y él se llamó a sí mismo esposo, que también pues es una metáfora, ¿no? Entonces, eso enmarca el tipo de programa que Dios tiene o tuvo con Israel. Y se menciona la de la esposa de Cristo, también metafóricamente, enmarcando o reflejando el tipo de trato que el Señor Jesús tiene con la iglesia. Entonces, por eso es que se mencionan estas dos esposas en la Biblia, ¿verdad? Para resaltar y enmarcar el tipo de trato que se ha venido dando en la historia bíblica, uno del de Dios con Israel y el otro a partir del advenimiento del Espíritu Santo en forma colectiva, da inicio al trato del Señor Jesucristo con la iglesia. Entonces veamos aquí, al entender la diferencia entre estas dos esposas o programas, podemos ver fácilmente que una de ellas no va a pasar por la tribulación, porque aquel tiempo futuro de sufrimiento es específicamente diseñado para castigar y restaurar a la otra, o sea, Israel, que debido a su infidelidad fue divorciada de su marido. O sea, este nombramiento de la forma en que Dios llama a Israel y a su trato con Israel es el de un matrimonio. Vemos la posición del esposo, un hombre fiel, un hombre cumplidor, responsable, amoroso, cuidadoso, justo, apasionado por su esposa, y vemos a la esposa que a veces le cumple y a veces le es infiel, y que la mayor parte de las veces le es infiel al esposo. Entonces así el Señor le hace ver a Israel
el trato o la respuesta de Israel al esposo. Entonces es por eso que no podemos mezclar los dos programas, es imposible de mezclar los dos programas, con respecto a los eventos futuros que los profetas mencionan, porque no podemos hablar de Apocalipsis sin echar un vistazo a la apocalíptica de los profetas. ¿Por qué? Pues por sobre la base de la revelación profética apocalíptica dada a Daniel, dada a otros profetas, como los profetas menores, no podemos nosotros argumentar así nomás con respecto a Apocalipsis. Ahora, lo que nos corresponde mencionar es que si la iglesia pasará la tribulación, sí o no. Entonces vamos a ir entrando un poquito más de detalle. En primer lugar, Cristo Jesús es el novio de la iglesia, su esposa desposada, como lo dice Efesios 5, 23 al 33. En 2 de Corintios 11:2 dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Esto es el apóstol Pablo hablando como un representante de Jesús ante la iglesia. Y dice acá que los ha desposado, o sea, los ha casado, los ha comprometido con un solo esposo. Y esto es Cristo. Jehová Dios el Padre es el marido de la nación de Israel. Ellos intercambiaron votos, se comprometieron el uno con el otro en el monte de Sinaí, cuando se estableció el pacto bajo la ley de Moisés. Entonces, en el marco de la revelación de Dios y el trato de Dios, la iglesia es un programa aparte del programa de Israel, aunque la plataforma de la revelación a Israel fue usada por parte del Señor para que naciese la iglesia, por cuanto Israel despreció al Mesías, rechazó al Mesías. Entonces Dios tenía que echar a andar su programa para poder alcanzar a los no alcanzados. Y esto sería a través de la iglesia, tal y como sucedió en días de Pablo, en días de Pedro y de los demás apóstoles. Entonces, hay que entender esto claramente. La iglesia en este momento es la novia del Cordero. Está comprometida con el Cordero. Estamos comprometidos con Cristo Jesús, todos los cristianos. Y se convertirá en esposa cuando se celebren las bodas del Cordero, que es otro tema escatológico, apocalíptico, que se celebrará en el cielo inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia o el traslado de la iglesia de la tierra al cielo. Entonces seguimos viendo nosotros. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. O sea, este era el plan de Dios para Israel. Este era parte del programa de Dios con Israel. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Esas fueron las palabras de Moisés a Israel, porque estaba transfiriendo el plan de Dios a su pueblo. Porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre. Y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Isaías 54:5. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y los introduciré en Sión. Jeremías 3:14. Entonces, vemos acá
que el sustento bíblico dice que metafóricamente Dios se llama marido de Israel e Israel es la esposa, enmarcando así el tipo de trato o programa que Dios tiene con Israel, que es aparte de la iglesia, Entonces, el trato de Dios o el trato de Cristo con la iglesia es aparte del pueblo de Israel. ¿Por qué? Pues porque ese trato con Israel está en suspenso. Está en suspenso. Cristo vino, aquí hay algo importante, Cristo vino a hacer de ambos pueblos un solo pueblo, judíos y gentiles. Pero los judíos cerraron líneas, cerraron el corazón y rechazaron al Mesías. Entonces, por tanto, Dios le pone el candelabro de los 7 brazos a los gentiles para que vayan y anuncien las buenas nuevas del Señor. Eso es lo que estábamos viendo en esta diapositiva en Éxodo 19, 5, 8, porque el propósito de Dios es que Israel se convirtiera en el sacerdote de las naciones, en el misionero de las naciones, pero Israel no quiso. Israel puso por delante todos los factores étnicos, raciales, religiosos, puso toda una clase de barrera por delante y eso le impidió a Dios llegar a las naciones a través de la luz y el conocimiento dado a Israel. Entonces, como al venir el Mesías, Israel rechaza al Salvador, entonces Dios toma ese conocimiento y toma la sabiduría y se le entrega a los gentiles, a los apóstoles, a los misioneros, a los evangelistas, a la iglesia de hoy, para que hagan el trabajo que Israel no quiso hacer. ¿Ok? No quiso hacer. Entonces, es la iglesia la que está desarrollando el trabajo de misionando en las naciones para así llevar el conocimiento de la palabra de Dios, para así ejecutar el programa de Dios con la iglesia en el mundo. Entonces, no obstante, por razones de adulterio espiritual, o sea, Israel le falló a Dios. Israel le falló a Dios a través de la historia, siempre fue infiel, llamándose pues a través de la idolatría. Jehová se divorció de su esposa Israel y dice el texto, me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá su hermana, sino que también ella fornicó. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Entonces, acá vemos todo el programa de Dios con Israel. Y vemos también la forma en que Dios actuó con ellos como un esposo responsable con su esposa, pero la esposa Israel le falló una, otra y otra vez. Ahora bien, por esto la tribulación, la 70ª semana de Daniel, es principalmente para castigar a Israel y restaurarla como la esposa de Jehová. Este asunto se ve claramente en una profecía que se da en el libro de Oseas. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora.
Entonces, esto es un texto donde el profeta Oseas, incluso el profeta Oseas más adelante, pronuncia y dice, en nombre de Jehová, dice, la llevaré al desierto y la volveré a enamorar y le hablaré a su corazón y ella me responderá como antes. Entonces, la intención de Dios era siempre ser fiel con Israel, pero Israel siempre se iba en pos de dioses ajenos y por haber rechazado al Mesías, la 70ª semana, o sea, la semana 70 de Daniel, que falta que se cumplan en el reloj o en el panorama profético de Dios, es estrictamente para tratar con esa nación directamente. Vamos echándole un vistazo. Como la esposa adúltera de Oseas, Israel le fue infiel a su marido. Jehová y él la repudiaron, sin embargo, Dios la ama y por lo tanto quiere la reconciliación con ella. Por eso él rodeará su camino de espinos en la tribulación y ella regresará a él. O sea, el propósito de la tribulación es quitar todos aquellos amigos geopolíticos o políticos, quitar todos aquellos aliados de Israel, quitarlos del camino y dejar que las naciones gentiles, esto es los árabes, los palestinos, los musulmanes, acorralen a Israel, pisoteen la capital de Israel, la Jerusalén, y esto hará, al golpear el ego judío, esto hará, como dice Osea, que se vuelva verdaderamente al Señor, al rodearla de espinos, al sitiarla. Por eso dice, la rodearé con setos. Los setos eran unos arbustos espinosos, muy tupidos, muy frondosos, muy copados, que era imposible pasarlo, era imposible ver hacia el otro lado. Entonces, dice Dios, la sitiaré con setos, la rodearé, la voy a acorralar, le quitaré todas las ayudas, le quitaré todos los accesos para que se vuelva a mí, para que quite su mirada y su confianza de los amigos poderosos como los Estados Unidos y otros aliados y se vuelva a Jehová en días de angustia, en días de gran tribulación, en días donde su existencia será amenazada, como lo dicen los profetas de Ezequiel, Sofonías, Zacarías. Esos tiempos de angustia se acercan. Entonces allí es donde Israel será salvo. La tribulación, la 70ª semana de Daniel, se diseñó principalmente para la esposa, esto es Israel, no para la novia de Jesucristo. Dios no tiene que castigar a nosotros para lograr la reconciliación porque nunca nos divorció a los cristianos y nunca nos divorciará porque tenemos la seguridad eterna. O sea, en otras palabras, no hay manera de mezclar el programa de Dios con la iglesia, el trato de Dios con Israel. No se pueden mezclar porque están aparte. Están aparte. Entonces, la iglesia no puede entrar en el programa de Dios con Israel. Esto es la última semana, que es una semana de castigo. No es una semana de vacaciones, no es una semana bienaventurada, no son 7 años de abundancia como le dijo José al faraón, no, son 7 años de juicio. Entonces la iglesia no puede entrar ahí porque a pesar de cualquier cosa, la iglesia ha cumplido en llevar el evangelio desmesuradamente a las naciones o a los lugares no alcanzados. Lo que no hizo Israel lo ha hecho la iglesia y ha guardado el testimonio, y como lo dice Apocalipsis 3:10, el mensaje de Cristo a la iglesia de Filadelfia, por cuanto tú has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Entonces está muy claro allí que la iglesia entregada, la iglesia apasionada, la iglesia alabada, la iglesia practicante, no la profesante,
la iglesia que está comprometida con el Señor, pagando el precio y todo ello, la iglesia que sufre por causa de Cristo y su amor por Él, su palabra, no está sujeta a juicio, como dice el libro de Romanos capítulo 8, verso 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No estamos reservados para ira, sino para salvación en Cristo. Ahora, miremos la naturaleza de la tribulación, cómo será. Para entender la naturaleza de la tribulación, tenemos que entender tres aspectos de la historia de la nación de Israel. Primero, debemos entender las promesas que Dios le dio a Israel en el libro de Levítico capítulo 26. Bueno, ahí se ven una serie de promesas que están relacionadas con la bendición y otras están relacionadas que son maldiciones, ¿no? Por causa de obedecer y desobedecer. Entonces vemos ese parámetro, eso nos sirve como un paralelo profético, cómo será la tribulación. Segundo, además, con base en las promesas de Levítico, Jeremías profetizó acerca de 70 años de cautividad para Israel, y los 70 años se cumplieron a cabalidad cuando los babilonios invadieron la tierra de Judá en el año 586 a.C. En tercer lugar, las 70 semanas de Daniel 9 sirven para poner fin a todo lo prometido en Levítico 26 y profetizado en Jeremías. Estas tres cosas están bien entretejidas y conectadas. Entonces debemos estudiar todas ellas en conjunto. Cuando estudiamos todo esto, nuestra cosmovisión de la naturaleza de la tribulación se consolida, se amplía. Lo que dice la Biblia es que la semana 70 de Daniel es llamada la semana de angustia o el tiempo de angustia de Jacob. De Jacob. ¿Quién es Jacob? Es Israel. Entonces no es la semana de angustia de la iglesia. No, la iglesia ha sufrido toda la historia desde que nació. La iglesia ha sido perseguida, la iglesia ha sido masacrada, la iglesia ha sido exhibida, la iglesia ha sido pisoteada. Sus pastores han sido asesinados, los apóstoles fueron matados, los traductores de la Biblia fueron quemados. La Santa Inquisición mató millones de cristianos. Entonces la iglesia ha pagado el precio por causa de Cristo. Ha pagado el precio por causa de Cristo. Entonces la semana 70 de Daniel es la semana o el tiempo de angustia de Jacob. Ahora, para que conozcamos un poquito más acerca de esto, que también la Biblia le llama los tiempos y sazones, conociendo el misterio de las 70 semanas de años, o sea, 490 años, los tratos de Dios con su pueblo, han sido medidos en 4 periodos, cada uno de ellos con duración de 490, o sea, 70 veces 7, 490 años. O sea, 70 semanas de año. 70 veces 7, 400 años, 490 años. Han sido los tratos de Dios con su pueblo Israel. Esos han sido todos los tratos de Dios. Y vamos a ver 4 periodos enmarcados aquí. El primer periodo de Abraham hasta el Éxodo. El segundo periodo del Éxodo a la dedicación del templo. El tercer periodo desde el templo hasta el regreso de Nehemías, post-exílico. El cuarto periodo desde Nehemías hasta la segunda venida. Entonces, estos 4 periodos son los en los que Dios ha tratado con Israel. Y estos 4 periodos encierran prácticamente la historia de Israel. ¿Por qué desde Abraham? Porque Abraham es el padre de la nación. Es el principio, la piedra angular del nacimiento de la casa de Israel. Por cuanto de los lomos de Abraham surge Isaac, de Isaac surge Jacob y Esaú, y de
Jacob nacen las 12 tribus de Israel, que fueron los que entraron a la tierra de Gosén allá en días de Moisés, y aquellos 60 personas se convirtieron en más de 600,000 personas, sin contar niños y mujeres, que fueron los que salieron en el éxodo de Egipto. Entonces, por lo tanto, es desde Abraham hasta el éxodo el primer periodo. Entonces, vamos a ir viendo, desde el nacimiento de Abraham hasta el éxodo hubo realmente, según Génesis 12:4, 16:3 y Génesis 21:5, 505 años. Desde el día en que nace Abraham hasta el día en que sale Israel de Egipto, transcurrieron 505 años. Pero a esto le vamos a reducir 15 años, mientras Ismael fue la simiente de Abraham, ¿verdad? Recuerde que Ismael fue la ayudita que Abraham le dio al Señor, y creyeron que en Ismael era la promesa, pero no fue así. Entonces, mientras Isaac nació, esos 15 años se retardó la simiente de la promesa. ¿Quién es la simiente de la promesa? El descendiente directo, el descendiente nacido de Sara, no de Agar. Esto es Isaac. A esos 505 años le restamos 15 años, y eso nos da el primer periodo de 70 por 7. 490 años. Es el primer periodo. Mire cómo trabaja la matemática de Dios. Veamos el segundo. Desde el Éxodo hasta la inauguración del templo, según Hechos 13:20. Pero estos años fueron 573 años y fueron repartidos así: 40 años en el desierto. Bajo el tiempo de los jueces pasaron 450 años el ciclo de jueces. En los años del primer rey, 40 años el rey Saúl. Otros 40 años el rey David. Salomón, desde Primera de Reyes 6:1 al 37, 3 años. Eso nos da 573 años. 573 años. Pero a esto debemos deducirles las cautividades bajo la cautividad de Cusán en Jueces 3:8, fueron 8 años. La cautividad bajo Eglón, el rey Eglón, en Jueces 3:14, 18 años. La cautividad bajo Jabín, Jueces 4:3, fueron 20 años. La cautividad del tiempo de los madianitas, Jueces 6:1, 7 años. Los filisteos, Jueces 13:1, fueron 40 años. En total, son 93 años para deducirles a los 573 años. Nos queda un total de 480 años. Pero a estos 480 años debemos añadir los años durante estuvo la construcción del templo y la terminación de la casa del rey. Estos fueron 7 años. Y como mínimo, para proveer para todo el trabajo y acabarlo, según Primera de Reyes 7:13 al 51, se tardaron 3 años, sumando así 10 años. Siendo así que 480 más 10 nos dan el segundo periodo de 70 por 7, 490 años. Mira el segundo periodo cabal. Ahora vamos al tercer periodo. Desde la dedicación del templo hasta el regreso de Nehemías en el año 20 de Artajerjes. Nehemías 2:1. Transcurrieron 560 años. A estos 560 años le vamos a restar los 70 años de cautividad que tuvo Israel en tierra de Babilonia, y por supuesto pasaron varios gobiernos mundiales. Según Jeremías 25:11, verso 12, Daniel 9:2, pasaron 70
lo que nos lleva al tercer periodo de 70 por 7, 490 años. Tome nota, desde la dedicación del templo hasta el primer regreso de Nehemías, cuando Nehemías regresó con cierta cantidad de israelitas para restaurar la plaza y el muro y el templo. Vamos al cuarto periodo. El cuarto periodo tiene un inicio desde el tiempo del regreso del Nehemías hasta la muerte del Mesías príncipe. Eso está en Daniel 9, verso 24, verso 27. Las 7 semanas, o sea, 7 por 7, son 49 años. O sea, una semana, 7 años. Semana de años. Una semana, 7 años. 7 semanas, 49 años. O sea, 7 por 7, 49 años. Pasaron hasta la reconstrucción y la plaza, de la reconstrucción de la plaza y el templo en tiempos angustiosos. Pero a estas 7 semanas le sumamos 62 semanas que terminan cuando el Mesías es asesinado, es crucificado. 62 semanas por 7 son 434 años, el cuarto periodo. Eso nos da una sumatoria de 49 más 434, nos da una sumatoria de 483 años. O sea, 69 semanas. Después de esto, el Mesías debía de ser asesinado, comenzando a continuación el presente intervalo, el más prolongado de todos, que ya ha durado más de 2024 años y que ha de ser seguido cuando Dios vuelva a tener trato con su pueblo Israel por una semana más, o sea, 7 años. Así que por lo tanto, esto nos asegura que Jesucristo volverá a la tierra antes que la semana 70 de Daniel comience. Esto nos asegura. ¿Por qué? Pues porque un programa nunca entrará en otro programa. Recuerde, Dios es un Dios de orden y no de desorden. No de desorden. Se ha tardado, mire bien, se ha tardado más de 2000 años, que es el periodo de tiempo que lleva la iglesia en la tierra. Es la dispensación de la iglesia o de la gracia. ¿Y cuándo va a terminar? Cuando la iglesia sea arrebatada, termina la dispensación de la gracia y se acaba el programa de Dios con la iglesia. Y activa la última semana de las 70 semanas anunciadas por el ángel al profeta Daniel. Entonces es así como creemos que la iglesia no pasará la tribulación. Empecemos con la última, la profecía de las 70 semanas en el libro de Daniel. Bueno, ahora que ya tenemos conocimiento del porqué de las 70 semanas, por qué de los 490 años, por qué Dios usa esa numeración, es porque Dios tiene enmarcado sus tratos con Israel en periodos que han durado 490 años. Y el último periodo, que es desde el regreso de Nehemías hasta la segunda venida, ¿verdad? Que es hasta la segunda venida. ¿Y cuándo será la segunda venida? Pues la segunda venida de Cristo está en dos facetas. Uno, el rapto de la iglesia, que es de forma incógnita. Y dos, la venida literalmente a la tierra donde toda persona le verá. El versículo 24 del capítulo 9 de Daniel dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado,
y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. O sea, tome nota, 70 semanas. O sea, ese es el programa de Dios. Ahí no le podemos poner ni quitar. Ese es el programa de Dios. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. O sea, Israel es el reloj profético de las naciones. Israel es el reloj profético de las naciones. Pero mientras ese reloj vuelve a ser tic-tac, el misionero de las naciones está predicando en muchos países del mundo. Y esa es la iglesia cristiana. La iglesia cristiana. Ahora bien, verso 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Bueno, se quitará la vida al Mesías. O sea, las primeras 7 semanas fueron cuando Nehemías regresa, cuando Esdras regresa y se forma, bueno, se establece la reforma de Esdras, donde hay una reconversión del pueblo de Israel, donde Israel se vuelve a la ley, donde es reconstruido el templo, donde los ancianos que conocieron la gloria del templo de Salomón lloraban porque el templo de Zorobabel no tenía nada que ver con aquella edificación hermosa en días de Salomón que fue destruida por los babilonios. Entonces, esas 7 semanas de años transcurrieron, entonces fueron 49 años. Cuando se dan las 62 semanas, es el periodo de tiempo de 434 años que termina, por supuesto, con la crucifixión. La crucifixión de Jesucristo. Dentro de esos 434 años, hubieron un poco de 100 años donde Israel tuvo soberanía, donde Israel gozó de libertad antes que apareciese el Imperio Romano. Cuando el Imperio Romano apareció, Israel fue despojado de su soberanía nuevamente y muchas cosas ocurrieron. Se implantó un nuevo orden, etcétera, etcétera. Y es en esos días cuando nace el Señor Jesucristo y por ende termina crucificado en el año 33 de su vida terrenal. Entonces ahí se cumplen las 62 semanas que fueron anunciadas por el ángel al profeta, y en general eran 69 semanas transcurridas de las 70 que Dios estableció para Israel, para Jerusalén, para expiar el pecado, para expiar la iniquidad, etcétera, etcétera. Con la muerte de Cristo, el pecado fue expiado. Con la muerte de Cristo Jesús, se abre un acceso al trono de Dios de forma gratuita. Con la muerte de Cristo Jesús, el género humano alcanza perdón de los pecados de forma gratuita y no necesita más sacrificios de animales. No, se cumple lo que el ángel dijo. Y es allí donde se detiene el reloj profético de Israel. Ahí se tranca. ¿Por qué? Porque se prepara, se da espacio para preparar la base sobre la cual el nuevo programa se va a echar a andar. ¿Cuál es esa base? Los israelitas espirituales. Esto es, los discípulos, los apóstoles, los discípulos, aquellas autoridades religiosas, los sacerdotes que aceptaron a Cristo, que andaban con Él, que se convirtieron a Él. Todos esos, que eran 120, que estaban unánimes en aquella casa de María, mamá de Bernabé, en el aposento alto, que fueron bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, mientras el nuevo programa iniciaba, Jesús anduvo más de 40 días con ellos.
Jesús les anunció, les predicó, les enseñó, los consolidó, los reactivó, les abrió los ojos, les mostró su amor y su gracia y los comisionó. Los comisionó. Entonces, cuando los comisiona, les dice, no se vayan de Jerusalén, esperen que venga la promesa de mi Padre, el cual les dará poder para testificar y para predicar en Judea, en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces, cuando llega el Espíritu Santo, nace la iglesia. Nace la iglesia, compuesta por judíos, por gentiles, etcétera, etcétera. Y es ahí donde el nuevo programa, el programa de Cristo con la iglesia, empieza a marchar. Porque el mismo libro de el libro de los Hechos dice las cosas que Jesús siguió haciendo a través de la iglesia. Y en Lucas, el Evangelio de Lucas dice las cosas que Jesús hizo. Y el libro de los Hechos registra las cosas que Jesús siguió haciendo a través de la iglesia. Entonces eso es dentro del programa de Cristo con la iglesia. Entonces, por lo tanto, las prerrogativas para el programa de Dios con Israel le pertenecen a ese programa. Y las promesas de Dios o de Cristo para la iglesia son con la iglesia. Así de simple. Es como decir, Dios le dijo a Israel que sería cabeza. Israel será cabeza, no la iglesia. La iglesia es la novia, la esposa futura del Cordero. Punto y final. No podemos mezclar una cosa con la otra. Entonces, esas son las 70 semanas de Daniel. Ya transcurrieron 483, mi amado. Ya transcurrieron 69 semanas, 483 años. Quedan 7 años pendientes, que son los que están muy próximos a ocurrir. Bueno, esta profecía es la respuesta que Dios le dio a la oración de Daniel. Daniel se puso a orar a Dios cuando vio en el libro de Jeremías su cautividad y la de su pueblo Israel durante 70 años. Debido a pasajes como Jeremías 25, 11, 12 y 29, 10, Daniel entendió que su cautividad estaba a punto de terminar. Entonces se puso a orar y buscar una respuesta de parte de Dios. La respuesta que el Señor le dio fue la profecía de las 70 semanas. Observen los 2 versículos que siguen, que las 70 semanas terminarán o pondrán fin a lo que Dios empezó con los 70 años de cautividad en Babilonia. No se pueden separar los dos. Los 70 años de cautividad y las 70 semanas de la profecía de Daniel 9 forman un castigo sobre la esposa de Jehová, Israel, el pueblo de Daniel, porque ella era rebelde y adúltera. No nos olvidemos de eso. No nos dejemos impresionar por las cosas que están dentro del Antiguo Testamento y que la iglesia de hoy las ha metido en el culto cristiano. Una cosa es la iglesia del Señor y otra cosa es Israel. ¿Ok? Entonces, específicamente dentro del programa profético. Su castigo es la justa recompensa por sus fornicaciones espirituales, por haberse ido tras los ídolos, sufriendo los 70 años que Jeremías registró en las profecías de su libro. Y sufrirían también todas las 70 semanas para poner fin a su pecado y traer la justicia perdurable en el reino mesiánico. Entonces, en los 70 años, Dios purgaría el pecado de Israel, el pecado de idolatría, de rebeldía, de apostasía, de dureza de corazón, etcétera, etcétera. Esos 70 años sirvieron para cuajar, para dar duro en el ego de los israelitas de parte del Señor y hacerlos volver al Señor. Y la justicia perdurable no se puede dar sino en un nuevo orden. Y ese nuevo orden mundial será en el reino milenial de Cristo, porque el Señor mismo estará en la tierra
gobernando la tierra por 1000 años. Hoy, en la actualidad, nadie, ningún gobierno humano puede garantizar justicia perdurable. Ninguno. Todos son vulnerables a la corrupción y al pecado. Otra vez entonces vemos que la iglesia no tiene nada que ver con esta profecía y por lo tanto no tiene nada que ver con la tribulación. La 70ª semana de la profecía de Daniel 9. La iglesia es la esposa de Cristo y ni siquiera existía durante el tiempo de esta profecía. Dios pronunció los 70 años de cautividad y las 70 semanas de Daniel 9 directamente son sobre Israel. No nos equivoquemos. Daniel 9:24 no podría ser más claro en este asunto porque dice que las 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Esto es Israel, esto es Jerusalén. No nos podemos perder en ese aspecto. La tribulación está diseñada para Israel. Bueno, vamos a ver un poco aquí acerca de la naturaleza de los gentiles. ¿Qué hay de las otras naciones? Aunque la tribulación se trata principalmente de Israel, los gentiles que no son judíos también figuran en lo que va a pasar durante la 70ª semana de Daniel, esto es la tribulación. Las naciones gentiles han sido los instrumentos en las manos de Dios para castigar a su pueblo Israel. Asiria llevó a las 10 tribus del norte en cautividad, esto fue en el año 730, y Babilonia hizo lo mismo con las otras 2 tribus que son Judá y Benjamín en el 606, la primera invasión, y luego en el 586, la última invasión, que es ahí donde se fueron todos los príncipes de Judá. Entonces, estas naciones gentiles también sufrirán los efectos de la tribulación. ¿Por qué? Pues porque rechazaron el Evangelio de Cristo y eso traerá como pena capital o pena máxima sufrir los juicios de Dios preparados para el mundo impenitente. Las profecías de las 70 semanas de Daniel. Entonces, puesto que las 70 semanas de Daniel tienen como propósito la restauración de la buena relación entre Dios e Israel, también sirven para poner a los judíos otra vez encima de los gentiles, como cabeza de naciones, según el deseo original de Jehová cuando entró en pacto con Israel. Esto es en Éxodo 19, 5 al 8. Veamos. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de monte y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Esto dice Miqueas 4, 1 al 3. Esto sucederá en el reino milenial, donde Cristo reinará por 1000 años, y puesto que la tribulación dejará una despoblación mundial muy marcada en 1000 años, donde todo será una belleza a la tierra, porque el rey estará aquí presente, y donde el rey está presente no hay desorden, no hay imperfección, no hay enfermedad, no hay desorden climático, no hay pestes en la tierra, nada de eso. Donde el rey está parado, toda la creación, toda sufrirá un cambio terrible, una restauración, una redención maravillosa. Entonces las naciones se volverán a forjar. Los países volverán a multiplicarse, a formarse, pero con el orden de Cristo. Con el orden de Cristo, donde Israel será príncipe de las naciones, donde Israel será cabeza de naciones.
allí se cumplirán las promesas dadas al rey David. Bueno, el bosquejo de los tiempos de los gentiles, Daniel 2, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, según Lucas 21, 24. Bueno, Lucas, bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios, llama el tiempo del reinado de los gentiles en el mundo, los tiempos de los gentiles. Se trata del periodo durante el cual los gentiles invadirán Jerusalén. Apocalipsis 11.2 muestra un pasaje que vamos a analizar en detalle. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 11.2, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos invadirán la ciudad santa 42 meses. Bueno, esto es parte del programa de la tribulación, donde Israel, por su afán de alcanzar la paz, en el pacto de paz que firmará con el líder mundial anticristo, cederá parte de Jerusalén vieja, cederá muchos territorios, y esos territorios se los entregarán a los palestinos, a los árabes, y es así como el problema geopolítico que existe hoy, en estos días que están en una guerra, entonces se terminará, porque el pacto de paz, que según dice Daniel 9:24 al 27, se va a llevar a cabo, y la negociación implicará parte del monte del templo y parte de Jerusalén vieja, y es así como esta tierra será entregada y los gentiles tomarán el control, los árabes y palestinos tomarán el control de esto. En síntesis final a todo esto, Daniel y sus profecías son la base para Apocalipsis. Espero usted pues tome lo más importante para su formación académica, teológica, ¿verdad? Se ha dicho lo que dice la Biblia, y en síntesis de todo esto, las 70 semanas y la tribulación, o la última semana de Daniel, que es la tribulación, fueron diseñadas para Israel y no para la iglesia. Mientras eso ocurra aquí, esos 7 años de tristeza, nosotros estaremos gozándonos en el cielo con Cristo Jesús, recibiendo nuestras recompensas. Sigamos adelante, mis alumnos, les amamos en Cristo Jesús. Échele para adelante hasta culminar su carrera.